¿Cuáles han sido las implicaciones más grandes que has tenido para un levantamiento de capital? Gente genera películas frías, pero pues en el fondo no nos están llevando a ningún lado. El tiempo que tú estás filmando o haciendo proyectos, estás soñando con ese momento. Siento que no existe una fórmula secreta para hacerlo. Lo digo para que no se desanime el que está empezando. Siempre va a haber un lugar en ese room para una persona que esté empezando. Pues, hola a todos, bienvenidos a Las Conversaciones, soy José Luis Fajardo y hoy por fin, después de casi un año de buscarte, un poquito más, Sí, yo creo que un poco más. estás aquí desde Filadelfia, Héctor Tapia Aguilar. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien, José Luis, muchas gracias por la invitación. Finalmente se da. Ahí está bien mi... Sí, no me dale. preocupo, va. Finalmente se puede armar y muy feliz de estar acá. Yo estoy muy contento porque la verdad creo que desde que inicio el proyecto, pues tú empiezas a contactarme. O sea, básicamente desde mis inicios, así desde los primeros capítulos, tú de pronto me diste el follow y empezamos a hablar porque aparte, pues tengo que decirlo, soy muy fan de tu trabajo porque lo he visto y la verdad me enorgullece primero que seas un mexicano que se ha atrevido a cruzar una frontera y meterse al lado gringo de una manera que dices, pues aquí estoy y esto es lo que hago, ¿no? Eres director, pero sobre todo eres cinematógrafo, ¿no? Así es. Tienes una casa productora que se llama Tigre Media, ¿no? Y pues me gustaría mucho primero conocerte. ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que ahora estás en Filadelfia haciendo proyectos muy exitosos? Tienes una casa productora muy exitosa porque tienes muchísimo trabajo, seguramente el día de hoy. ¿Cómo llegas? Pero primero platícame cómo sales, si bien de la Escandón. Sí. Pues mira, si me voy un poquito para atrás, Imagina un poquillo. ahí, Así. ahí. Sí. Si me voy un poquito para atrás en mi carrera, Sí. yo inicio como editor. Nunca imaginé las tablas que me iba a dar iniciar como editor para un canal de televisión en MBS, allá por el aeropuerto. Entonces, bueno, yo empiezo así mi carrera. Obviamente, a partir de ahí, son 5 años de haberme sentado en esa silla editando full time, teniendo horario de entrada y no teniendo horario de salida. Entonces, tú sabes cómo son los tiempos en televisión, que hay que sacarlos. Y eso me dio muchas tablas, ¿no? A partir después de esos 5 años, yo siento que algo me falta, ¿no? Algo, yo veo como el material que me traen, ¿no? Los productores, los directores, y digo, hay algo, o sea, yo como editor, no sé, de pronto digo, necesito tal toma, necesito esto, o hubieran grabado de esta forma. Entonces, como que me quité como ese hubiera, o esa duda, y dije, bueno, voy a salir a hacerlo, a ver, pues, ¿qué tan complicado es? O sea, ¿por qué a veces no se puede, a veces no? Entonces salgo y agarro la cámara, me compro una cámara y empiezo a grabar, así. Seguía editando, empiezo a grabar y veo que me encanta, ¿no? O sea, me fascina y a partir de ahí no la suelto. Empecé como como línea de tiempo donde yo voy dejando la edición y me voy enfocando más en producción, en agarrar la cámara, en tratar de sacar proyectos, ¿no? Independientes. Y bueno, fue una transición de años donde yo después dejo televisión, entro a una casa productora, ahí empiezo a agarrar más experiencia como realizador, pero seguía realizando y editando, ¿no? Entonces también es un poco complicado salirte en esta industria, la gente te encasilla mucho, si eres editor, eres editor. Entonces es difícil de pronto salirte y que la gente te vea como otra cosa. Entonces también fue una transición y después de la casa productora agarro mucha experiencia y me sigo en los proyectos. Y bueno, después de esa casa productora entro también a hacer mucho contenido para turismo, ¿no? También hago otra productora con otro socio, muy enfocado en turismo. Y después de eso también me da muchas tablas como realizador y como director, porque empiezo a trabajar con actores, con actrices, con modelos, empiezo a trabajar todo este concepto de publicitario. Todavía no, el cine siempre fue la que me llamó muchísimo más la atención, el tipo de historias documentales, todo eso, pero yo no había tenido ese acercamiento. Entonces
Entonces empiezo en tele, me agarro la cámara, empiezo como realizador, hago publicidad, hago videoclips, y ahí es donde digo, está increíble, pero algo me está faltando. Ahora quiero, ¿no?, contar mis historias, quiero hacer mis proyectos, no quiero a alguien que me esté diciendo, hazlo de esta forma, hazlo de la otra, dame esa toma, o sea, sí me explico, como que quería realmente agarrar la cámara y decir, quiero filmar lo que a mí me gusta, lo que yo quiera filmar. No quiero a nadie que me esté diciendo, haz esto, haz lo otro. Y entonces a partir de ahí también termino termina ese periodo, como esa transición de hacer publicidad para hoteles, y ahí es donde ya por fin me independizo y fundo mi casa productora Tigre Media. Estando aquí en México. Estando en México todavía, todavía en México, todo esto estoy hablando. Mi paso por Estados Unidos debe llevar no más de 4 años. No, muy poco, realmente. Sí, poco, pero la verdad ha sido de muchísimo aprendizaje. Y a partir de ahí, te digo, con mi casa productora, con Tigre, empiezo a hacer diferentes proyectos, ya me empiezo a enfocar más en documentales, de alguna manera me empiezan a tocar proyectos donde incluyen sí publicidad, pero más de un corte documental. Entonces ahí es donde empiezo a descubrir que ese formato me encanta. Y es donde me empiezo, tal vez inconscientemente al principio, me empiezo como a meter en ese tipo de proyectos y en ese tipo de historias, donde a mí me gusta conectar con gente real. No es que no me guste la publicidad, pero la publicidad tiene algo que al final del día pues está puesto, ¿no? Ya. Al final estamos todos haciendo algo actuado. Entonces, que no está mal, también es arte, también implica iluminar, implica que quede bien, implica que se vea bien a cuadro, que el acting esté bien, ¿no? O sea, es arte. Pero siento que el documental y el cine me da otra cosa a un nivel, digamos, como nivel personal, ¿no? Te llena más. Ajá, por el tipo de historias, por el tipo de gente. Y entonces a partir de ahí, bueno, empiezo a hacer este tipo de proyectos y la vida me va poniendo por diferentes caminos, y uno de esos caminos fue Estados Unidos. Si yo te digo, a mí me encantaría decirte que llegó un momento en mi vida que dije, quiero explorar y quiero apostar y quiero arriesgar por Estados Unidos y quiero expandir mis horizontes y voy a arriesgar. Y me preparo y voy y hago. No, la verdad es que la vida me puso en Estados Unidos, así de los pelos, y me puse Te tocaba, acá. casi te tocaba. Vente para acá, yo no quería irme, yo tenía un miedo tremendo de irme a Estados Unidos, de no hacerla, de no saber, incluso hasta el miedo más burdo, mi inglés, por ejemplo. Yo hablo inglés, lo hablo muy bien, lo entiendo perfecto, y aún así tenía un miedo, pero paralizante, cuando los primeros meses que llegué. Yo decía, pues es que en el inglés no me voy a dar a entender, es algo mucho más técnico. ¿Cómo me voy a enfrentar con los gringos? ¿Cómo les voy a dar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar? Voy a empezar de cero, voy a ser asistente de producción, que no está mal, pero yo ya tengo una carrera hecha. O sea, yo ya de alguna manera llevo, no sé, 12, 13 años en esto. O sea, y voy a tener que empezar. ¿Qué edad tenías cuando tocas Estados Unidos? 34, 35 años. Sí, o sea, empezar otra vez como de... Sí, y era como regresarme y yo decir, todo esto en mi cabeza, porque nunca pasó. O sea, nunca pasó el irme a ser asistente de producción, que te digo, que no hubiera estado mal. De hecho, yo he asistido cámara, he hecho muchísimas cosas que jamás me hubiera imaginado hacer. Hasta, bueno, he tenido que hacer hasta entregas en delivery y todo eso, porque llegó un momento en que se puso muy rudo, ¿no? O sea, no había trabajo, o más bien yo no sabía cómo buscarlo. Entonces, fue como cambiar ese chip, ¿no? ¿Qué te encontraste llegando allá? O sea, con todas estas creencias limitantes que traías, sí. ¿Qué te encontraste allá de pronto? ¿Qué fue? Me encuentro con una ciudad, como es Filadelfia, me encuentro con una ciudad con cosas muy parecidas a México. Con gente a toda madre. O sea, todo lo contrario a lo que yo hubiera pensado. En mi cabeza era, voy a enfrentarme al racismo de Estados Unidos, soy mexicano, allá los mexicanos nos ven de la chingada, me van a tratar mal, me van a mugrosear en el set, si es que llego a entrar a alguna producción. Y me encontré con algo totalmente diferente, una ciudad increíble que tiene como estas dos partes o estos dos mundos,
de lo que es Estados Unidos, ¿no? Por un lado, los grandes edificios, los grandes museos, las avenidas increíbles con vista al río, ¿no? Y tiene, por otro lado, tiene como esta parte como muy cruda de una ciudad como México, caótica, ¿no? Donde también te la puedes librar como te la libras aquí en México, ¿no? Encuentras muchas rutas alternas en Filadelfia, ¿no? ¿Hoy te arrepientes? No. No, para nada, al contrario. De hecho, me costó mucho trabajo al principio, pero terminé amando Filadelfia. No te voy a decir que termina siendo mi ciudad favorita de Estados Unidos, pero terminé así agradeciendo que fue la ciudad que me recibió. O sea, no pude haber llegado a una mejor ciudad con una industria tan noble en cuestión de la industria fílmica, tan noble, con una recepción, con una amistad, como de hermanos. Me recibieron, todo el mundo me recibió como si fuera un hermano. ¿Y profesionalmente cómo te reciben? Estas producciones, ¿cómo te reciben? Me doy cuenta que es muy estructurado. Estados Unidos tienen, por ejemplo, el tema de los horarios lo tienen muy marcado, el tema de las posiciones, son muy respetuosos con eso, ¿no? Entonces, me empezaron a caer justo como oportunidades como director de fotografía. Yo la verdad es que estaba muy ambiguo todavía en ese entonces, porque acá dirigía y hacía foto, realizaba, hacía foto, producía, pero también dirigía, pero también hacía foto. Entonces yo estaba muy ambiguo, y en Estados Unidos lo que veo es, hay que enfocarse, se da mucho el venderte como tú tienes un puesto y eso es lo que haces, ¿no? Entonces tú eres primer asistente de cámara y eres primer asistente de cámara y eres especialista en eso y te contratan porque eres el mejor asistente de cámara o el mejor director de fotografía o el mejor director o la mejor productora en línea, ¿no? Entonces, eso se da mucho, y entonces yo dije, yo estoy muy ambiguo, ¿no? ¿Qué me falta? O sea, ¿qué quiero hacer? Ahí fue un parteaguas en mi carrera, porque digo, realmente quiero dirigir, realmente es lo que me apasiona, o quiero estar en el departamento de cámara, quiero estar agarrando las luces, quiero entender la iluminación. Me daba mucho miedo la iluminación, mucho, porque no entendía realmente el comportamiento de la luz. Probablemente conscientemente no sabía cómo se comportaba la luz todavía a esas alturas de mi carrera. Entonces yo decía, ¿qué hago, no? Y no sé, fue un tiempo de reflexión, fue un tiempo de estar conmigo, investigando, como hablándome a mí, y decir, realmente lo que me apasiona es la imagen. Realmente me apasiona agarrar la cámara, realmente me apasiona estar en lugares que la cámara me lleva, paisajes, conectar con personas. Me cuesta mucho también, acepté que por cuestión de mi personalidad, por ahí nunca fui el director excéntrico que se valora mucho en esta industria, ¿no? El que a lo mejor grita, el que se desenvuelve, el que comunica todo el tiempo, el que tiene una energía que se come el set. Nunca fui. Yo soy como un perfil más bajo, ¿no? Y por ahí no se valora tanto eso, o a lo mejor no funcionas del todo en un set con ese perfil. Entonces, realmente me sentí muy cómodo en la cámara y me especialicé, me empecé a meter más en iluminación, me acerqué a mentores, me acerqué a directores de fotografía en México y en Estados Unidos, preguntando, haciendo, investigando desde YouTube, libros, practicando. Me compré mis luces. En vez de comprarme más cámaras, o en vez de comprarme estabilizadores, o en vez de comprarme lo que sea, más juguetes, más lentes, me empecé a comprar iluminación y empecé a practicar, empecé a jugar con eso, empecé a investigar qué estilos de iluminación, qué seteos de iluminación podría hacer. Por ejemplo, allá empecé a hacer mucho documental corporativo, ¿no? Y son muchas entrevistas las que hay que filmar y hay que hacerlo rápido, hay que iluminarla, se tiene que ver bien. Entonces era como, tengo que ser muy completo, tengo que saber iluminar, tengo que saber buscar el cuadro, tengo que saber buscar profundidad, que se vea lindo, pero que también que no esté sobre iluminado, que se sienta natural. O sea, son muchas variables las que había que considerar. Entonces sí fue un reto, pero agradezco muchísimo como que que haya llegado a ese punto en mi carrera donde yo dijera, me tengo que especializar. Y hasta hoy no me arrepiento de mi decisión. Me encanta lo que hago, me encanta la dirección de foto, y me encanta tener las tablas desde
del editor, me encanta tener la perspectiva del director, porque cuando también dirijo, tengo ya la perspectiva del director de fotografía, sí. Entonces es interesante, pero sí creo que llega un momento en que sí, definitivamente enfocarte y venderte como una sola cosa, a mí me ha funcionado, ¿no? Increíble. Me gusta mucho, me siento muy relacionado a lo que tú hablas, sobre todo en el tema de lo que nos apasiona y qué es en lo que nos enfocamos, ¿no? El enfoque de las cosas. Aquí, gracias a que Iñaki ha estado en el tema de esta fotografía, de cómo lo hacemos mejor para que se vea mejor. Muchas veces es lo que se nos olvida cuando estamos grabando entrevistas y esto es, pues sí graba, pon 2 cámaras y que se ponga aquí. Pero cuando alguien más tiene esta sensibilidad por decir que se vea así, que tenga esto, que tenga la luz de ahí atrás, hace que los proyectos brinquen, ¿no? Y a mí me entusiasma mucho que seas el primer director de fotografía que viene al programa, ¿no? Okay. Porque vienen directores, guionistas, todo. A mí me gustaría que me explicaras un poco el rol del director de fotografía, porque si bien conocemos el del director ahora en las conversaciones, nunca habíamos tenido un director de fotografía. Entonces, sí, a mí me gustaría que las personas que no están nada vinculadas con el tema supieran, y me gustaría que me contaras tú, ¿qué es un director de fotografía? Pues mira, en términos como muy, digamos, básicos, el director de fotografía está encargado de que el producto final se vea bien, así, literal. Se vea bien y esté bien filmado, bien iluminado. Ahora, si nos vamos a ya un poco términos un poquito más clavados, digamos, el director de fotografía es el encargado de traducir la idea del director, de los productores, en imagen, ¿no? Entonces, es complejo porque no nada más es traducir en imágenes, es hacer tuya la historia y decir, este tipo de imagen es el que le va mejor a la historia. O sea, no es simple, no hay una fórmula de decir, va a estar bien encuadrado, va a estar bien iluminado y listo, con eso nos vamos. El director de fotografía es responsable de encontrar la esencia de la historia en conjunto con el director. Entonces, sí es un trabajo que va más allá de la técnica, que va más allá del gusto, del estilo fotográfico que traigas, del estilo cinematográfico, de cómo quieras mover la cámara. O sea, esas cosas van a estar. La parte técnica va a estar, vas a tener un equipo que lo va a hacer bien. Porque en México y en Estados Unidos y en todos lados hay gente muy talentosa que te va a ayudar a tener la técnica muy bien hecha. Como director de fotografía es pensar cómo lo que tú traes adentro le va a ayudar a la historia y la va a hacer mejor. A la historia que te están proponiendo, visualizarla, ¿no? Okay. Entonces, ese es un poco como yo lo veo. ¿De dónde sale tu inspiración? ¿Cuál es háblame de la pasión que sientes por las imágenes? O sea, ¿de dónde sacas esto? Porque a mí se me hace muy complejo. O sea, yo siempre me he visto a veces como el de la dirección o la producción, pero cuando dicen, ¿dónde acomodarías la cámara? ¿Cómo la verías? ¿Cómo se pondría? ¿Cómo es que algunas series o programas de televisión se ven increíbles y sé que es un director de fotografía que puso la cámara en el lugar preciso? ¿Dónde encuentras esta inspiración? La verdad es algo muy padre que yo como con los años he analizado y he llegado a la conclusión de que la tecnología está increíble, que avanza, cada vez nos da mejores herramientas, pero quien está detrás de la cámara es irreemplazable. Y a eso voy porque la fotografía es mucho de intuición. O sea, a mí me parece que sí es mucho de intuición de lo que traigas adentro, de las experiencias que hayas vivido, de lo que veas en la naturaleza, de lo que veas en el mundo y te llame la atención. Por supuesto que hay un estándar, ¿no? Por supuesto que hay reglas de composición que obviamente hay que seguir, pero también esas reglas muchas veces se rompen y no significa que esté mal tu fotografía. Hay gente que por ser diferente destaca, ¿no? Claro. Entonces, mi inspiración realmente es como de lo que veo, o sea, suena muy cliché, pero es real, lo que veo el día a día, de situaciones que yo digo, por ejemplo, estábamos filmando en Miami en un scouting, ¿no? Para el último proyecto, y de pronto, ¿no? Con una vista al mar increíble, con los edificios atrás, el sol cayendo, un árbol increíble con una banca y un señor estaba ahí como leyendo, ¿no? Y tenía el cuadro, o sea, yo decía, esto
me lo mandaron, o sea, es como si hubiera estado producido, o sea, como si yo lo hubiera, o sea, o como si lo hubiéramos planeado. Y es como decir, todos los días, si yo estoy atento, va a haber un cuadro o va a haber una imagen cinematográfica. Tengo que estar atento a ese tipo de cosas. Esas cosas son las que me inspiran. O sea, ese tipo de momentos donde yo digo, esto podría ser un plano de una película, de un cortometraje. Y es nada más estar como con el ojo y con la mente como atenta a esos momentos. Pláticas. Una plática en el súper, yo estando atrás de la persona que va a comprar y veo y escucho y veo esa plática y digo, esto podría ser una escena de una película, Wow. ¿no? Alguien, no sé, de pronto caminando, haciendo algo, que yo digo, esto lo imagino, esto lo podría filmar. Entonces voy con esa idea siempre, ¿no? Estoy atento a esos momentos que me regala la cotidianidad, que me regala la vida, y por eso también me gusta estar en movimiento, porque siento que si estoy mucho tiempo en un solo lugar, me dejo de sorprender de esos momentos cotidianos, de esos momentos cinematográficos que me da la vida, que me da cierta ciudad, que me da México, que me da Estados Unidos, que me da en cualquier lugar, ¿no? Entonces, por eso me gusta también estar en movimiento, porque me inspiro y detecto esos diferentes escenarios. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué ves tú? ¿Te gustan el interiorismo? ¿Qué te gusta a ti como cinematógrafo? En cuestión de lectura, Ajá. la verdad es que o sea, no tengo como digamos, como una corriente específica como para inspirarme, pero por ejemplo ahorita me cuesta mucho la parte técnica, pero es algo que le tengo que entrar. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo el manual del American Cinematographer, que me acaba de llegar, entonces estoy como muy clavado. Me cuesta muchísimo porque es muy técnico, pero es algo que sí o sí tengo que saber, es algo que sí o sí me tengo que empapar, ¿no? Por ejemplo, hay, no sé, libros, me encantan los libros de documental de fotografía, ¿no? De artículos fotográficos, donde, por ejemplo, exploran la Ciudad de México. Yo me acuerdo que llegando a Filadelfia, en la casa de mi expareja, ¿no? Estando con mis hijos, había un libro de fotografía de México, y es como, me puedo pasar horas ahí, y son fotografías no te miento, hay fotografías desde coladeras antiguas del centro, bancas antiguas del centro, cómo era ese México de los 80s, de los 90s, ese tipo de cosas. O sea, sí trato como de explorar mucho la parte visual, ¿no? De lugares que me atraen, ¿no? Y me gusta también leer el contexto. O sea, entonces yo me nutro muchísimo de ese tipo de lectura. Pero sí, yo soy prácticamente o 100% visual. Entonces sí necesito o me ayuda mucho que la lectura vaya acompañada de imágenes, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Regresé de mi segundo festival en Burning Man, te comenté que había ido, que este año vuelvo para hacer un documental, y la segunda vez regresé con unas ganas de no solamente exponer mi trabajo fotográfico, que me encantó, lo que encontré allá, sino de también plasmar lo que yo sentí en ese momento, de lo que yo iba encontrando dentro de mí también al momento de tomar las fotografías en una tormenta de arena. Entonces, ese formato como de artículo fotográfico, a lo mejor hecho, o libro fotográfico, es lo que me nutre. Yeah. Uh-huh. Oye, si vamos a un momento muy íntimo en tu vida, ¿cuál sería aquel momento que te convierte en lo que eres hoy como profesional? A ver, un momento muy íntimo. El parteaguas, yo creo, es cuando de hecho, yo me iba a dedicar al fútbol, ¿no? Yo tenía toda la mira puesta en ser futbolista. Después entendí que mi papá de alguna manera me transfirió ese sueño, ¿no? Uh-huh. Y a mí me encantó, porque pues, me encantaba el fútbol. Ahora estoy un poco desconectado, pero yo sentía que por ahí no era. En algún momento tomé esa decisión, sabía que en el fútbol no iba a encontrar, me hacía falta algo, ¿no? Uh-huh. Tomé la decisión de dejarlo,
y por X o Y entro a estudiar una ingeniería, ¿no? También como por esta influencia de mi papá. Y después de un año, me tardé un poco, pero después de un año me daba cuenta que pues, no era lo mío, me dormía en las clases, no pasé una materia como 3 veces. Entonces, por X o Y se presenta como la comunicación en mi camino, también por influencia de un primo, y cuando me doy cuenta es la primera vez que me tuve que sentar a editar un cortometraje, un remake que hicimos de una escena de Los Olvidados, complejísima, porque era un plano secuencia casi infinito, tremendo. O sea, cuando nos pusimos a explorar esa escena, dijimos, no sabemos cómo la vamos a hacer. Ese ejercicio de intentar recrear ese plano secuencia y después tratar de editar esa escena fue lo que me cambió y me hizo decir, es aquí, güey. Esto es. Aquí es donde esto va en serio, ¿sabes? Entonces, ese momento yo lo recuerdo perfecto. Lo recuerdo perfecto el estar sentado y decir, esto me encanta, lo voy a hacer toda mi vida. No sé, te digo, al final no sé si era la edición, no sé si fue la producción, pero ese pequeño universo donde donde yo entro, me atrapó. Wow. Oye, ¿cuáles son tú pues, obviamente has convivido seguramente con muchos estudiantes o cinematógrafos Nobel, ¿no? O sea, que están empezando. ¿Qué les está haciendo falta hoy en día? Yo siento que hay una generación donde se está buscando la inmediatez. ¿Qué les está haciendo falta a las nuevas generaciones? Desde tu perspectiva. Sí, obvio. Creo que es justo como esa parte de a lo mejor no querer explorar las diferentes áreas. O sea, hablando en cuestión de producción, ¿no? O sea, creo que es esa falta de querer explorar diferentes áreas. Creo que en producción yo siempre he dicho, siempre es bueno como saber de todo, pero al final la moraleja es enfócate en algo en lo que más te guste y especialízate. Entonces siento que por ahí, con tanta información que ya hay, en internet, en todos lados, siento que sí está bueno ser autodidacta, está bueno como tú buscar cierta información, pero siempre está bueno también acercarse a gente que sabe. Siempre está bueno tener un mentor, siempre está bueno tener otra perspectiva. Entonces siento que por ahí en las nuevas generaciones el camino, por ahí se hace muy fácil siendo director de fotografía de YouTube, director de fotografía de Instagram, siguiendo algunas cuentas que te dan tips, ¿no? Buscando por ahí como el flasheo de las imágenes, nada más por una edición padre de algún producto que ven, ¿no? Hay muchos influencers ahorita que están filmando cosas así desde cómo hacer café y se ve increíble, se ve espectacular y lo editan, transiciones y todo, pero siento que esto va más allá, ¿no? Esto es una herramienta tan poderosa que no nos podemos limitar nada más a verlo desde esa forma, desde esa perspectiva de que de que se ve increíble y suena increíble y está súper bien editado y listo, sino siento que yo lo veo como, de verdad, muchas veces como un camino hasta espiritual, esta carrera. O sea, aparte es muy como simbólico, esta como búsqueda de la luz, ¿no? Como la búsqueda del comportamiento de la luz, de cómo entenderlo. A mí se me hace como algo que es más grande que la industria, que es más grande que cualquier proyecto, ¿no? Entonces, siento que de pronto para las nuevas generaciones puede ser como un camino fácil, un camino superficial y un camino cool, ¿no? Uh-huh. Donde, pues sí, hago foto fija, o hago retrato, o hago street, o hago dirección de foto, quiero hacer dirección de foto, quiero dirigir, pero siento que se queda un poco en la superficie. Entonces, por eso también hay de pronto cuando realmente se dan cuenta de lo que implica producción, de realmente lo que es estar en producción, que si no lo amas, lo dejas muy fácil. O sea, es muy fácil que la industria te escupa. Si lo ves a un nivel superficial, ¿no?
sea, hace un momento estábamos platicando de quiénes eran las personas dentro de las producciones más sensibles, ¿no? Yo creo que decíamos, son los actores, pero también creo que el cinematógrafo es súper sensible, es un cuate que tiene o esa posición que tiene que entender desde una sensibilidad muy especial, ¿no? Y aquí te quería preguntar, ¿cuál es tu búsqueda como artista? Porque tú eres un artista, al final el cinefotógrafo siento que es el que en verdad te puede transmitir una gran cantidad de información, pero artística, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu búsqueda como artista? Es una buena. Creo que yo lo que busco en los proyectos muchas veces sí es que las historias logren trascender. O sea, creo que vayan más allá. Por ejemplo, cuando empiezo a hacer dirección de foto, empiezo a enfocarme, estaba muy clavado con el tema con que se vea bien, con que esté bien iluminado, no me importa si la historia da o no da. Y fue un proceso diferente, fue un proceso largo para entender que no va por ahí, ¿no? Que mi trabajo no se limita a que se vea bien. Entonces, mi búsqueda como artista, es cada vez encontrarme con mejores historias, encontrarme con mejores personajes, y cuando los encuentro, tratar de hacerles justicia en ese retrato, ¿no? Un poco lo que me pasó con Escandón, con mi querido Escandón. Yo había visto esa conexión entre Ori y Pogo, que es su perro. Siempre me llamó la atención y dije, bueno, quiero retratarlos, quiero retratar esa conexión, pero como yo lo tenía pensado al principio, hace muchos años, era como hacer algo como sencillo, que se vea bonito y listo. Después de los años, que bueno que lo filmé después, porque eso yo lo conozco ahora desde hace como 10 años, me dio como esa capacidad de decir, esta historia se merece un mejor retrato, ¿no? Se merece que yo entregue más. Y al final eso es lo que yo estoy buscando cada vez en los proyectos, que me dejen más, que yo pueda entregar más al proyecto de lo que soy, de lo que traigo adentro, de mi búsqueda, digamos, de alguna manera, de mi camino espiritual, si lo quieres decir así. Quiero dejar más, entonces que esas historias, al yo dejar más de lo que yo soy, que puedan trascender, ¿no? Y la verdad es que mi querida Escandón, por ejemplo, fue un gran ejercicio de ver cómo puede trascender en la gente. No estoy diciendo porque lo vieron millones de personas, pero las pocas que lo vieron en la colonia quedaron fascinadas por el retrato, por la justicia que se le hizo al retrato de no solo él, sino también de la colonia. Y eso es porque dejé todo. Porque aparte regresaste a tus raíces, ¿no? Regresé a mis raíces, regresé a una colonia que amo, que pasé años ahí, que me dio mucho. Y sí, la verdad es que dejé mucho de lo que soy en ese proyecto. Y eso es lo que, más allá de la estética, más allá de... Claro que siempre, no te voy a decir que no existe el ego de decir, híjole, esta toma o este proyecto no me quedó tan lindo. Siempre es la búsqueda de la perfección, sí, ¿no? Sí, la búsqueda de la perfección, pero que va más allá de la estética. O sea, creo que sí estoy en un momento de mi carrera donde sí busco ese equilibrio entre la esencia del proyecto y la estética. O sea, tiene que ir de la mano. O sea, yo no voy a poder filmar algo que se vea mal, que se vea feo, que no vaya con lo que traigo ya, ¿no? O sea, lo que voy a filmar va a estar bien, le va a ir a la historia y al final me tiene que dejar algo y le tiene que dejar algo a la gente, más allá de nada más como vimos una película o vimos un cortometraje, esto quedó bien, ¿no? O sea, trascender, que la obra sí trascienda, eso es lo que estoy buscando. ¿Qué no te deja claudicar? Lo he intentado, Lo he intentado. ¿Varias veces? O sea, No, lo intenté una vez, bien. La verdad tiré la toalla. Decidí emprender otro proyecto hace unos años. ¿Antes de irte a Estados Unidos? Sí, antes de irme a Estados Unidos, que fue como un poco también ese tocar, digamos, fondo en mi carrera. Quedarme sin nada, vender todo lo que tenía que ver con cámaras, con computadoras, ¿Pero por todo. qué fue eso? ¿Por qué llegaste a eso?
llego a ese punto porque, la verdad, así te lo voy a decir, te voy a ser sincero, me cansé de los clientes. O sea, me cansé de hacer publicidad, me cansé de los clientes, me cansé del estrés de que era mantener una casa productora, mantener una nómina, por chica que fuera. Si yo tenía 5 o 6 personas, no sé, por ahí estaba pagando una nómina de, no sé, 100,000 pesos al mes, más el departamento, más la renta de la oficina. O sea, como que el hecho, yo me di cuenta que yo estaba haciendo lo que amo hacer, que es, ¿no?, agarrar la cámara, lo dejé de hacer por completo por tratar de cubrir estas necesidades, pues al final que eran necesidades vacías, era necesidad de pagar sueldos, de pagar una oficina. ¿Y dónde estaba la creatividad? ¿Dónde realmente estaba lo que a mí me gustaba? ¿Dónde estaba el hecho de sentarme a escribir historias, a imaginar escenas, a imaginar qué personajes estaría bueno retratar? Dejé de hacerlo. Y empecé a agarrar proyectos por tener esa necesidad de pagar y de pagar las cosas, de pagar las cuentas. Y eso me llevó a decir, esto no es lo que quiero. O sea, esto no... Y me llevó a tomar una decisión de decir, bueno, si así es esto, así es la industria, así va a ser, no quiero. Decidí emprender otra cosa y un año después de emprender, de hacer otra cosa totalmente... ¿Qué fue ese? Hicimos como un concepto de cowork con un socio que también es fotógrafo. Okay. Y al final, por X o Y, no resultó. La verdad es que nosotros los dos teníamos un perfil totalmente creativo, totalmente enfocado en la foto, y eso requiere de otro tipo de habilidades. Y eso fue lo que me hizo decir, tú tampoco eres de acá, vamos a ver qué hay que hacer, pero mi vida y mi pasión están en la imagen. Obviamente que no dejaba de hacer cosas, no dejaba de ver escenarios o paisajes, dejaba de retratarlos, de retocar, muy para mí, y ahí fue cuando dije, esto esto lo traigo, no lo voy a dejar de hacer. Entonces dije, bueno, y no sé hacer otra cosa, no soy bueno en administración, no soy bueno en emprendimiento de otro tipo de negocios. Dije, hay que encontrar la forma de hacer que lo que amo me dé para vivir. Wow. Sí. Increíble esa historia. ¿Cuál es ese consejo que le darías al Héctor que recién egresaba o empezaba sus primeros proyectos? Después de todo lo que has vivido, ¿cuál sería ese consejo profesional que le darías hoy en día a tu Héctor del pasado? A ese que iba empezando, le diría... Paciencia, brother. Mucha paciencia. ¿Se requiere de mucho? Sí. Mucha. Sí, mucha paciencia, mucho enfoque, mucha comunicación. Le diría, explora más y comunica mejor tus necesidades. Pon límites, ¿no? Creo que va más allá creo que va más allá de algo técnico, porque la verdad es que lo técnico, por ejemplo, en edición se me dio de manera muy natural, ¿no? El feeling de la edición. Me acerqué con gente, tuve la suerte de que me tocaran mentores muy buenos, y eso como que lo absorbí rápido, ¿no? El feeling de una buena edición, de los tiempos, de los encuadres, los mentores a los que yo me iba acercando o que me tocaron, no sé, fue gente muy, muy, muy fina en cuestión como del ojo, del cuadro, iba absorbiendo todo eso. Entonces, creo que va más allá de los consejos que yo me daría a mi yo que va empezando, va más allá hacia un tema personal, más que un tema técnico, ¿no? De decir, sé paciente, o a lo mejor un tema más todavía emocional, ¿no? Sí, o sea, aprende a convivir, aprende a trabajar en equipo, porque esto es de equipo. O sea, muchas veces quise ser un lobo solitario, ¿no? Hay mucha gente que quiere ser lobo solitario en esta industria. No se puede, es imposible, necesitas de gente. Y es como eso, aprende a trabajar en equipo, comunica, pon límites, sé más empático, ¿no? Con la gente que a lo mejor que por ahí va empezando, que no tiene ni idea. Tú ya tienes un poco más de experiencia, ¿no? Recíbelos mejor, cobíjalos, transmite la información, ¿no? No te la guardes. ¿Por qué guardártela? O
O sea, ¿por qué esto se daba mucho de pronto en la industria? Ahora con la explosión de las redes sociales y todo, toda la información está ahí, pero antes eran los secretos mejores guardados de la industria, la gente, los gaffers, los asistentes de cámara, los camarógrafos, todo era así. Hay que guardar la información para nosotros porque si no va a llegar alguien más y nos va a quitar el puesto. Ya. Eso lo llegué a hacer y no, la verdad es que cuando hubo gente que me transmitió el conocimiento, dije, puta, es que de esto se trata, Transmitir. ¿no? Transmitir. Entonces es eso. Comunica, transmite el conocimiento. ¿Y cuál es el consejo que le darías a un director de fotografía novel o alguien que está empezando en esto? ¿Cuál sería tu mejor consejo? Mi mejor consejo es, y algo que a mí me funcionó para yo salirme de ese miedo paralizante en mi época, en mi primera época en Estados Unidos, y algo que me funcionó, que de hecho vi a alguien en YouTube decir, agarra tu cámara, la que tengas, la que sea, así sea el teléfono, agarra tu cámara ahorita en este momento y salte, y crea. Es eso. No importa lo que sea. Si es foto, si es video, agarra tu cámara, sal y crea, regresa y trabaja en eso. Trabaja en tu historia, edita la foto, haz diferentes tratamientos, pero sal y crea. Porque muchas veces, como director de fotografía, como fotógrafo, tienes la imagen perfecta en tu cabeza. Puta, es que no, güey, porque para esta imagen voy a necesitar de tal y tal, necesito estos recursos, necesito invertir, necesito comprar esto, o necesito irme de a tal lugar porque ese lugar está increíble, entonces voy a ir a una cascada, voy a ir a un desierto increíble, entonces tengo que gastar, ¿no? Sal con los recursos que tengas hoy, en este momento, sal y crea. Y así empiezas, así agarras tracción, vas a ir buscando más. Uno de los mejores consejos que me han dado como fotógrafo, un fotógrafo de Nat Geo, que hicimos un documental en San Miguel de Allende hace unos años, y que a él se lo dieron, ¿no? Como fotógrafo sí te tienes que, si quieres ser un mejor fotógrafo, ponte enfrente de lugares y de cosas y de personas más interesantes. Entonces eso va a pasar, eso de alguna manera va a pasar. Pero si hoy no tienes esos personajes, esos paisajes increíbles, esos escenarios alucinantes, no importa. Recrea afuera de donde estás, afuera de tu casa, afuera en tu ciudad, donde sea, lo vas a encontrar. Y esa atracción te va a llevar a esos siguientes lugares, a ese otro nivel. Entonces es eso, o sea, no hay más. Increíble estuvo muy bien eso. ¿Cuál es el proyecto que te trae más satisfacción personal? ¿Un proyecto en concreto o...? Sí, un proyecto tuyo, que sea una satisfacción grandísima para ti. Mira, es que justo, bueno, hay un par yo creo que mencionaría, pero definitivamente mi querida Escandón me dejó muchísimo, sí. Pero en cuestión técnica todavía sentí que cometí errores que no debía haber cometido, pero en cuestión realizador, en cuestión director de fotografía, en cuestión de saber trabajar en equipo, me di cuenta que soy capaz de generar y de atraer equipos muy talentosos, con muy buena vibra, ¿no? Eso es lo que busco, también pasármela bien en el set, pero al mismo tiempo ser profesionales. Entonces, ese proyecto me dejó eso, me dejó ver que soy capaz de lograr una estética increíble, con pocos recursos, y de aparte de generar de atraer un equipo de gente muy talentosa y con muy buena vibra, ¿no? Otro proyecto, justo el que acabo de filmar en Miami, que vas a decir, puta, si a ti a lo mejor no te encanta la publicidad, filmé publicidad, fui más de un mes, fuimos a filmar en Miami unas casas de lujo, que por ahí es como a lo mejor lo más banal del mundo, Miami, casas de lujo, pero internamente me dejó muchísimo, porque me di cuenta que soy capaz de dirigir a pesar de mi bajo perfil, a pesar de no ser el excéntrico, y que soy capaz de hacer también una doble función como director de fotografía, ¿no? Como de dar input, de decir, a mí me gusta así, vamos a hacerlo, de trabajar en conjunto con uno de mis mejores amigos directores de fotografía, con Roberto Hernández,
que es gaffer de series de Netflix, es también un director de fotografía emergente, muy bueno, yo lo considero a él también mi mentor, y de hacer muy buena dupla con él, ¿no? De codirigir la fotografía. Entonces me dejó esa satisfacción de decir, pues güey, no eres tan mal director y puedes hacer una muy buena dupla, no necesitas ganarte solo esa medalla de la dirección de fotografía solo. Entonces también compartir eso y hacer esa mancuerna me deja mucha satisfacción. Definitivamente el proyecto en el que estoy en la última fase de producción es un documental de un art car que va a Burning Man todos los años, que es el 10º aniversario del Mayan Warrior, que también es un gran reto en cuestión como de realización y de foto, porque hay que sacar lo mejor de todo el equipo creativo y transmitir la esencia del proyecto, que mucha gente lo ve y dice, esto es una fiesta donde va gente linda, donde va gente de dinero y donde es un coche con los mejores visuales, con el mejor audio, con los mejores DJs. Dale una esencia a eso, métete en las entrañas del proyecto y saca algo con significado, algo que, ¿no? Sácale esa historia, que no sea nada más, puta, esto está increíble, vean lo chingones que somos, vean lo chingón que está el art car, y cómo suena, y sabes, como toda la parte, no quedarte en la superficie. Entonces eso me hace conectar con la gente, me hace explorar más la parte interna, la parte, el adentro de las personas, de los personajes. Entonces eso también me da como una satisfacción de saber que me he convertido en un mejor explorador de mentes y de corazones, ¿no? Y eso se refleja a cuadro, ¿no? Antes llegaba y bueno, aquí está la lista de preguntas, 1, 2, 3, vámonos, ¿no? Ya la tienes. Y hay que explorar, hay que meterse más en la mente y en el corazón de los personajes. Me encanta y me quedo con eso. Héctor, te agradezco muchísimo el tiempo que aquí nos dedicaste, que por fin pudiste venir de allá y estar aquí con nosotros y pues, conmigo. Y pues si tienes algo más que agregar, pues adelante. No, pues nada más agradecerte la invitación. La verdad es que me siento muy, muy halagado, me siento ¿no? Es un honor, la verdad, para mí estar aquí, que alguien como tú y con estas ganas de hacer de este proyecto algo que trascienda, ¿no? Porque al final esta misión está increíble, ¿no? Que más gente conozca el trabajo de no solamente los famosos, no solamente el mainstream de la industria en México, porque sí, habemos muchos mexicanos haciendo cosas y luchándola en otros lados, incluso aquí, y que pues jamás se nos da esta oportunidad, ¿no? Entonces soy un agradecido de tener esta oportunidad y esta plataforma. A ti te agradezco muchísimo porque tú haces la plataforma y todos los que vienen acá. Sí. Pues gracias por todo y a todos los que nos están viendo. Estuve con Héctor Tapia. Nos vemos en la siguiente.